Se debe confrontar y llamar la atención a los orgullosos, a los arrogantes, a aquellos que son difíciles de tratar, a aquellos que muchas personas les tienen miedo de confrontarlos. Pues este es el quinto desafío. El quinto desafío tiene que ver con, debo confrontar con la autoridad de Dios a los problemáticos, a los de difícil carácter, a los orgullosos. ¿Y qué nos dice Dios acerca de esto? Bueno, el pasaje de primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 1, para que lo podamos entender y entender el contexto. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, él lo dejó en una iglesia donde había líderes, donde había ancianos, donde había gente que estaba a cargo de, sin duda, de Timoteo. Pero él comienza diciendo en el capítulo 5, no reprendas al anciano. Es una exhortación, una instrucción que le da Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y todo lo demás, ¿no? A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jovencitos como a hermanas y todo lo demás. Lo que quiero mostrar es el versículo 20. Escuchen, en el primero dice que no debe reprender a los ancianos, pero a los que persisten en pecar, estos son los orgullosos, estos son los difícil de carácter, los de carácter agresivo de alguna manera, a los que persisten en pecar, repréndelos. Aquí viene la palabra otra vez, ¿no? Lo que allá dijo que no reprendía a los ancianos, pero a los que persisten en pecar, sí, repréndelos y repréndelos delante de todos. Y quiero aclarar esto para que no haya confusión. A los orgullosos hay que tratarles y hay que hablarles también con la autoridad de Dios. Obviamente esto es con mucha oración anticipada, con la palabra de Dios en la mano, en la mente y en el corazón. Jesús aclaró y dijo que primero hay que ir a hablar uno a uno con ese tipo de personas. Y específicamente está en Mateo capítulo 18. Ahí aparece todo los pasos que tenemos que dar. Primero, primero dice Jesús, ve con él, estando tú y él solos, háblale. Y si él no entiende, no se arrepintiere, ve con él, con dos o tres testigos. De hecho, aquí está este versículo 19, el contexto. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Ven, primer paso, tú y él solos. Segundo paso, lleva a dos o tres testigos. Si él no cambia y sigue su actitud agresiva, su actitud orgullosa, su actitud de pecado, especialmente en el contexto de la iglesia, sigue pecando, bueno, repréndelo delante de todos. Esto sería el tercer paso. El tercer paso que tendríamos aquí. Primer paso, uno a uno. Segundo paso, dos o tres testigos. Tercer paso, repréndelos delante de todos. ¿Cuál es el propósito de reprenderlos delante de todos? Para que los demás también teman. Es decir, los demás tienen que entender que el pecado no debe permitirse en la iglesia. Específicamente aquí en este contexto, el pecado de orgullo, el pecado de mal carácter, el pecado de mal genio, el pecado de aquellas personas que están en algún privilegio, están en algún cargo, pero sus vidas reflejan todo lo contrario, especialmente en el liderazgo. Entonces es necesario hacerlo. De hecho, Pablo, él llama la atención a muchos de las personas y menciona a personas en el pasaje, especialmente en 2 Timoteo. Quiero mencionarles nada más a algunas personas que él menciona. Es decir, públicamente él dice quiénes son. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice,
ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Él está dando nombres. O sea, se puede dar nombres, no a la primera, no a la segunda, sino a la tercera. Después de que ellos no se hayan acatado, no hayan, o persisten en rebelarse, en ser rebeldes, Pablo da nombres, Figelo y Hermógenes. Cuando vamos al capítulo 1, versículo, o al capítulo 2, versículo 17 de 2 Timoteo, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Menciona a otros hombres que se habían desviado de la verdad, que sin duda había hecho el proceso Pablo con ellos y Timoteo, pero no habían entendido. Él da nombres. Y no solo eso, el capítulo 3, versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Él está mencionando otros dos nombres, específicamente de aquellos cuando Moisés estaba haciendo las señales de las 10 plagas, también estos hechiceros lo hacían. Se estaban rebelando en contra de Dios. Y aquí Pablo da sus nombres. Entonces, es interesante que Pablo está dando nombres. En el capítulo 4, versículo 14 de 2 Timoteo dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hay personas difíciles, personas complicadas, pero también hay personas que necesitan ser reprendidas. Se debe reprender a ese tipo de personas cuando están haciendo todo este proceso de maldad, ya sea en tu familia, en la comunidad, ya sea incluso en la iglesia, y específicamente aquí habla en el contexto de la iglesia. Cuando Pablo también escribe a Tito, le dice lo siguiente en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, el proceso, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que yo te animo en el nombre del Señor a que tomes fuerzas. Yo sé que es difícil confrontar a un hombre orgulloso, una persona orgullosa. Sé que es difícil tomar esa fuerza para poder hacerlo, especialmente cuando conocemos que es de carácter agresivo, que creemos que va a salir mal la confrontación. Pero si vas con la autoridad de Dios, en humildad, en amor y con previa oración, y además con la palabra de Dios en tus manos, Él te va a guiar para poder hacerlo. Dios te va a guiar para hacerlo. Te va a dar palabras, te va a dar esa estrategia para poder entrar y platicar con esa persona. Y yo sé y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Hay personas que van a cambiar y quizás él no cambie, pero tú habrás cambiado. Tú habrás confrontado el pecado, tú habrás confrontado a esa persona y sin duda salvarás a otros de este tipo de personas que normalmente existen. Que Dios te use, que Dios te bendiga, que Dios te dé la gracia para confrontar a estas personas arrogantes, a estas personas difíciles de carácter. Que Dios te bendiga.